San Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y quisiera comenzar con uno de los últimos versículos de este capítulo para tomarlo como un puntapié que nos sirva de alguna manera a plantear el tema que hoy vamos a ver. El último versículo 41, Marcos 4, 41, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y esta pregunta que se hicieron los discípulos, luego de haber atravesado una experiencia tremenda donde el Señor obró un milagro maravilloso calmando la tempestad, es la pregunta que quizás el Señor también nos invita a que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Quién es este? Nosotros conocemos a las personas a través de las experiencias que vivimos con ellas, ¿no? En un matrimonio, el esposo y la esposa, luego de pasar mucho tiempo juntos, de pasar juntos experiencias, pruebas, momentos buenos, momentos difíciles, llegan a un conocimiento mutuo, ¿no? A través de esa relación y de las cosas que vivieron. Lo mismo con los hijos, con un amigo muy cercano, con un familiar, bueno, con gente con la que uno pasa tiempo y comparte experiencias. Los discípulos pasaban mucho tiempo con el Señor y cada una de las experiencias, de los milagros, las cosas que veían de Él, lo hacían acercarse cada vez un poquito más al Señor y conocerlo un poquito más en profundidad. Pero esta experiencia que vivieron fue tal que los dejó asombrados a tal punto que ellos se preguntaron: ¿quién es este? No porque no supieran quién era el Señor, sino porque esa última experiencia había sido tan reveladora para ellos que ellos mismos dijeron: no estamos frente a un hombre común y corriente. Realmente se dieron cuenta que Él era realmente el Hijo de Dios, porque ¿quién si no podía tener poder y autoridad sobre la tempestad y el mar? Y esta misma pregunta nos tenemos que hacer nosotros: ¿quién es el Señor para mí? Y creo que a veces conocemos mucho de la teoría bíblica, ¿no? Conocemos del Señor, de sus milagros, de su nacimiento, toda su vida. Pero ¿cuánto le conocemos a través de las experiencias que vivimos día a día a su lado? Y esa es una gran diferencia, ¿no? Conocer al Señor y que Él nos asombre a través de las experiencias, del obrar de Él en nuestra vida, de los milagros que nos dejan así, wow, sorprendidos, es mucho más enriquecedor que solamente conocer al Jesús de la Biblia, ¿no? Que sea un Jesús personal y que podamos conocerle y nosotros podamos responder nuestra pregunta: ¿quién es el Señor? Bueno, alguno podrá decir: el Señor es aquel que me dio un trabajo cuando parecía que no lo iba a conseguir en ninguna oportunidad. Y el Señor ha sido obrando milagros, pequeños o grandes en nuestra vida. El Señor que yo conozco es aquel que me sacó de una enfermedad cuando los médicos decían que ya no había solución. El Señor es aquel que me trajo paz cuando estaba atravesando una situación que me quitaba la paz. Y así cada uno podrá, ¿no?, también compartir sus propias experiencias con el Señor. Pero qué buena pregunta que cada uno podamos hacernos: ¿quién es este? ¿Quién es el Señor en mi vida en base a lo que yo puedo experimentar caminando tomado de su mano cada día con Él? En primer lugar, podemos ver que este Jesús es alguien que nos quiere hablar a nuestras vidas y nos quiere enseñar. El versículo 1 dice del capítulo 4 de Marcos: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y el versículo 2 vuelve a reiterar esto, ¿no? Que les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y el versículo 33 y 34, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces vemos acá: ¿quién es este? Bueno, nos podemos responder en primer lugar: este Jesús es alguien que nos quiere hablar, enseñar continuamente. Muchas veces escuchamos al Señor que nos habla a través de un hermano que nos comparte, ¿no?, de la palabra. Muchas veces escuchamos al Señor que nos habla
a través de nuestro devocional personal. Muchas veces escuchamos al Señor que nos habla a través de circunstancias diarias y diversas que podemos atravesar. Ahora, ¿con qué actitud nosotros recibimos la palabra del Señor? Acá dice que se había juntado mucha gente. Si se juntó mucha gente, porque esta gente lo primero que hizo fue reconocer que tenía necesidad de escuchar al Señor. Ahora, nosotros muchas veces escuchamos del Señor, pero no lo estamos escuchando a Él hablándolo a nosotros, porque no reconocemos en primer lugar que tenemos una necesidad de Él. A veces nos están hablando y estamos pensando, esto le viene bien al que tengo al lado, ¿no? Y no nos hacemos cargo que el Señor nos está hablando a nosotros, ¿no? O estamos leyendo la palabra y estamos pensando a ver en qué persona esto es aplicable. Y no, y el Señor me habla a mí personalmente. Él quiere enseñarme, quiere transmitirme su doctrina, quiere hablarme muchas cosas. ¿Y cómo nos habla el Señor? Dice que a la gente en general les hablaba con parábolas que podían oír. Una enseñanza apropiada para cada corazón. El Señor no te va a hablar algo que no lo entendés, que no lo comprendés, que no va a tocar a tu corazón, que no va a ser aplicable para tu vida. Dice, a la multitud le hablaba conforme a lo que podían oír. Y después vemos un nivel un poquito más superior, ¿no? En la relación con el Señor. Dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Claro, los discípulos que conocían más del Señor, que tenían otro nivel en la relación con el Señor de madurez, les declaraba muchas cosas más. Ahora, no importa en qué grado, en qué nivel el Señor nos puede hablar. Desde que somos pequeñitos, el Señor puede hablar a los corazones de los niños, hasta aquellos que han alcanzado la madurez espiritual. Siempre el Señor tiene algo para decirnos a nuestro corazón. ¿Quién es este? Se preguntaban los discípulos. ¿Quién es este? Podemos preguntarnos nosotros. Este es el que nos quiere hablar, nos quiere enseñar, pero tenemos que tener nosotros una actitud de un corazón receptivo a su palabra. Oramos mucho por un salón, ¿no? Y fíjate el salón que tenía el Señor. No quiere decir que no tengamos que tener un salón, está buenísimo, podamos tener un salón, un auditorio, lo que el Señor nos permita. Pero ¿cuál era el auditorio donde el Señor les hablaba? La playa. Y como había tanta gente, el escenario era una pequeña barquita donde el Señor se subió y desde allí les hablaba. Y algunos estarían con los pies en el agua, otros sentados en la arena, otros quizás arriba de una barca que estaría tirada por ahí en la playa, en algún médano, no sé cómo estaban. Pero tenían tanta necesidad de oír al Señor que no importaba la comodidad del auditorio, sino estar ahí para escuchar al Señor. Entonces, en primer lugar esto, ¿no? El Señor quiere hablarnos, quiere enseñarnos, quiere transmitirnos su doctrina, como dice acá, y lo va a hacer de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón. A algunos les hablaba con parábolas que podían oír. A los discípulos en particular les declaraba todo. El Señor tiene un mensaje especial para nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos a escucharlo. En segundo lugar, si queremos respondernos a esta pregunta, ¿quién es este? Es alguien que nos invita a viajar con Él. Fíjate lo que dice el versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. ¿Quién está invitando a los discípulos a emprender ese viaje? El Señor. El Señor los está invitando a subirse a la barca y a navegar con Él. Y lo mismo el Señor hace con nosotros en nuestra vida cristiana. Él nos invita a que podamos subirnos a la barca con Él. Nos invita a emprender el viaje de nuestra vida junto a Él. ¿Es lo mismo ir en la barca solo que ir con el Señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no es lo mismo? A mí se me venía a la mente cuando, no sé si sea esta parte cuando viene la tormenta. No. Ah, claro. Somos cancheros y iríamos solitos y el mar está en calmo, ¿no? Pero cuando vienen las tormentas, ahí todos nos acordamos del Señor. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo? Mientras las cosas van bien, quiero navegar solo, yo dirijo el timón. Yo digo para dónde voy, levanto la vela y hago lo que yo quiero. Pero cuando vienen las tormentas, las pruebas, las dificultades, ahí voy a despertar al Señor que parece que estaba durmiendo, ¿no? Pero el Señor siempre está atento a nuestras necesidades, aún en los problemas. Pasemos al otro lado, dice el Señor. Y esta es una invitación que está cargada de promesa. ¿Por qué?
Primero porque el Señor nos promete que va a estar con nosotros, que es su comunión durante todo el viaje. No es que el Señor a veces está y a veces no está. El Señor siempre está con nosotros. También nos promete que va a estar con nosotros al otro lado, porque el Señor dijo, pasemos al otro lado, ¿sí? Y también la promesa de un pasaje seguro, porque lo vemos a través de la experiencia de cuando se levantó la tormenta, cómo el Señor trajo seguridad y paz a los discípulos. Y esto es muy similar con lo que pasa en nuestras vidas como cristianos, en nuestra relación con el Señor. El Señor siempre nos está invitando, ¿no? Invitando a ir con Él. El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Y cuántas veces estamos, como dice acá, trabajados y cansados? Y no solamente trabajados y cansados del trabajo en sí, cotidiano que tenemos, sino de muchas situaciones de la vida. Pero el Señor dice que nos va a hacer descansar. ¿Cuándo? Cuando aceptamos la invitación de viajar con Él. Él está con nosotros y Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días. Juan 14:1-3 dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense, Él siempre nos invita y nos ofrece su compañía y nos invita a viajar del otro lado con Él. Pero también al respondernos esta pregunta, ¿quién es este? Vimos un Jesús que nos quiere hablar al corazón, alguien que nos invita a viajar con Él y alguien que está con nosotros en tercer lugar en todas las tormentas de la vida. Cuando llegamos al versículo 37 dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se levantó una gran tempestad de viento, un viento recio, truenos, relámpagos y cuántas cosas más que habrán experimentado los discípulos. Y cuando la barca estaba a punto de anegarse, el Señor responde. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros en las tormentas de la vida. Y esto no siempre fue así. La tierra, dice Romanos 8:22, que sufre dolores de partos. Y cuántas cosas vemos, ¿no? en la naturaleza. Y podemos decir, bueno, las pruebas de la vida son consecuencia de un mundo caído. Y muchas veces sí. Los problemas que pasan, el hambre, la inseguridad, las enfermedades, son consecuencia de una naturaleza y de un hombre caído. ¿Y nosotros por qué como hijos de Dios tenemos que experimentar eso? Y porque estamos en este mundo, pero el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. Lo que tenemos que hacer es confiar porque Él venció. La tormenta cayendo sobre los discípulos. Uno, bueno, pero si yo soy un hijo de Dios, podríamos decir, ¿por qué tengo que atravesar las pruebas? Y muchas veces los propósitos de las pruebas son, como en el caso de Jonás, ¿se acuerdan la historia de Jonás? ¿Para qué? Para hacernos volver de un error, de una equivocación. El Señor permite las pruebas y nos promete estar a nuestro lado, aun que esas pruebas sean consecuencia de nuestras propias malas decisiones, como en el caso de Jonás. Jonás pasó lo peor, fue arrojado al mar para que se calme esa tempestad, lo tragó un gran pez y bueno, y sobrevivió todo eso porque Dios estaba con él y él se arrepintió y oró a Dios en el vientre del pez. Otras tormentas, como en el caso de Pablo, ¿se acuerdan cuando estaba haciendo un viaje misionero? Fueron para abrir nuevas puertas al Evangelio. En el caso de Pablo, él estaba en obediencia al Señor. Y Pablo podría haber dicho, Señor, estoy haciendo la obra misionera, ¿por qué me pasa esto? ¿Se acuerdan del naufragio que atravesó? Y el Señor utilizó esa prueba para abrir nuevas puertas para que otros conozcan de Él. Y en el caso de los discípulos, sin lugar a duda que esta prueba fue para probar su fe. Por eso al final termina diciendo, ¿quién es este? ¿No es cierto? Que aún el viento y el mar le obedecen. Esa prueba fortaleció su fe como ninguna otra lo había hecho. Y realmente comprendieron quién era aquel que dormía en la barca, ni más ni menos que el Hijo de Dios. Así que no nos tenemos ni que enojar con el Señor, ni asombrarnos cuando las pruebas vienen a nuestra vida. Lo importante es que este Jesús es aquel que está con nosotros aún en las
peores pruebas y tormentas de nuestra vida. Pero también este Jesús es un hombre que está al nivel de la situación, porque el versículo 38 dice que cuando le despertaron y le dijeron no tiene cuidado que perecemos, dice que él se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Trasládense por un segundo a esa situación, ¿no? El Señor se pone de pie en la barca y dice dos palabras. Calla, enmudece. No fue necesario más. ¿Y qué pasó con el mar? Se calmó. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Fua! Este Señor es nuestro Señor también. Calla, enmudece. Las olas cesaron, el mar se aquietó. Y el único sonido que se debería escuchar sería así, ¿no? El vaivén de la barca. Qué impresionante lo que el Señor quiere y puede hacer en nuestra vida. ¿Quién es este? En Mateo 16, los discípulos dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosos estos versículos y que nos invitan a poder reflexionar sobre un Señor que es real en nosotros, que podemos tener una relación real y palpable con Él. No solamente conocer estas bellas historias que hay en los evangelios y en la palabra, sino que sea el Jesús que escriba una historia en nuestra vida, en las páginas de nuestra vida, que podamos asombrarnos y decir igual que los discípulos, ¿quién es este que hizo tal y tal cosa en nosotros? Cada día, en cada situación, que nos levantemos y podamos decirle al Señor, Señor, hoy sorprendeme, hoy quiero verte obrar, hoy quiero ver tu milagro en mi vida. Y a veces un milagro no es algo grandilocuente, ¿no? Pensamos que un milagro solamente es cuando el Señor le daba vista a un ciego o levantaba a un paralítico. No, el Señor obra milagros sobrenaturales aún en las pequeñas cosas que ni nos damos cuenta a veces, ¿eh? En un mundo que está totalmente sin rumbo, sin paz, en un declive económico total. ¿Cuántas veces el Señor sostiene nuestra economía, nuestro hogar, nos da paz, nos da aliento y tantas cosas? Es el Señor obrando, que podamos ver su mano de una manera real y tangible. Ese es el desafío a través de estos versículos y que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Leandro, por este compartir.